Hola queridos amigos de Clave 7. Bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy volvemos a mi tierra, a Galicia, para hablaros de la leyenda del río Limia, río do esquecemento, río del olvido. En el año 138 a.C., décimo Junio Bruto cruzó Limia, llamando a sus soldados por su nombre para desmentir el mito del río Letes. Según las crónicas, tomó el estandarte de su ejército y atravesó el cauce para, desde la otra orilla, llamar por su nombre a los temerosos soldados, demostrando que no había muerto ni perdido la memoria. En el norte de la península ibérica fluyen las aguas de un río que regaba las pesadillas de las tropas romanas. Ya no por su furioso caudal, ni por sus remolinos, ni por su longitud, ni por ser hogar de fieras salvajes, o paso habitual de temibles guerreros, que va. Si el hoy conocido como río Limia era capaz de agitar los sueños de los legionarios enviados por Roma, era por su leyenda. Hay un lugar en Ourense donde cada año se recuerda cómo las dudas, las creencias y la superstición hicieron que un río fácilmente vadeable a pie se convirtiera en una barrera casi insalvable. Una barrera casi insalvable nada más y nada menos que para el impresionante ejército romano. Esto ocurrió cuando sus legionarios pensaron que el río Limia, junto a la localidad gallega de Xinzo da Limia, era en realidad el mitológico río Leteo. Y es que, queridos amigos, no hay barrera más alta que el propio miedo. Y eso fue lo que detuvo a todos aquellos romanos en la orilla de una corriente que, insisto, cualquiera de ellos podría cruzar a pie sin mojarse más allá de la cintura. Bueno, no detuvo a todos aquellos romanos. Lo cierto es que detuvo a todos menos a uno, porque uno fue el primero en cruzar y en deshacer el miedo de todos los demás. Vamos con el contexto histórico. En el día de Vesta del 617, ad urbe condita, el 19 de junio del 137 a.C., según nuestro calendario, en el margen izquierdo del río Duero, no muy lejos de su desembocadura, se encontraron dos enormes ejércitos. Por un lado, si nos creemos las cifras de Orosio de Floro, hasta 60.000 guerreros del sur de Galaecia, que no se correspondía entonces con la actual mapa de Galicia, ya que llegaba hasta el Duero, en donde comenzaba la Lusitania, el Portugal de ahora vamos. Se trataba de un ejército heterogéneo que agrupaba junto a los aliados lusitanos a distintas tribus de origen celta: brácaros, vívalos, coelernos, calaicos, ecuasos, límicos y querquernos. Enfrente un poderoso ejército romano notablemente menos numeroso, 15.000 hombres, pero mucho más homogéneo y cohesionado, lo que se adivinaba en su perfecto orden de formación, con los vélites o lanzadores de jabalinas y los astati o tropas de infantería ligera en primera fila, los poderosos príncipes o la infantería pesada en la segunda fila, los arqueros en la tercera y con la caballería en las alas. Al frente de todos ellos, el procónsul de Hispania, el patricio romano y general del ejército décimo Junio Bruto, arengaba a las tropas desde su montura. Muchos escritores grecorromanos han hablado de esta gran batalla del Duero. Los más precisos fueron los dos escritores antes citados, pero ninguno ha narrado el transcurso del enfrentamiento. Orosio señala que los galaicos lucharon con una bravura encomiable, causando una gran mortandad en el ejército de Junio Bruto, pero con ingenuidad y con un elevadísimo coste en vidas humanas. Este desprecio por la muerte habría despertado en el general romano una gran admiración y respeto. No es difícil suponer que, pese a la gran superioridad numérica y el arrojo de las tribus, que por cierto también contaban con muchas mujeres guerreras, éstas hubiesen atacado sin demasiado orden ni una estrategia clara, por lo que no tuvieron muchas oportunidades frente a la profesionalidad de las tropas romanas y la estrategia planificada por su competente general. A diferencia de la batalla de Teutoburgo, en donde las tribus germanas, capitaneadas por Arminio, utilizaron el denso bosque para emboscar a las legiones de Varo, en una guerra de guerrillas que se extendió por 4 largos días, los galaicos, posiblemente confiados en su valentía y su gran superioridad numérica, plantearon una guerra en campo abierto, un error gravísimo
que pagarían tremendamente caro. A pesar de las cuantiosas bajas romanas, el desastre del ejército celta fue total. Si creemos a Orosio 50.000 muertos y 6.000 prisioneros, apenas unos pocos miles habrían logrado escapar. El drama para los norteños fue doble. No solo perdieron un gran ejército con los mejores hombres y mujeres en edad de combatir, y que les sería imposible recomponer, sino que por esa misma razón dejaban totalmente desprotegido todo el territorio. El patricio saboreó las mieles del triunfo, y tras esta victoria le fue otorgado el sobrenombre del Galaico. El conquistar el sur de Galicia hasta la desembocadura del Miño, a orillas del monte Santa Tecla, célebre por cierto por sus castros celtas, en el actual municipio de Guardia, se antojaba un juego de niños. Si lo hubiese sido de no haberse interpuesto en mitad del recorrido un río muy especial, el río del olvido. Quiero ahora hablaros del mito clásico del río del olvido. En la mitología griega, Lete o Leteo, en griego antiguo Lete, olvido u ocultación, es uno de los ríos del Hades. Beber de sus aguas provocaba a los difuntos un olvido completo de toda su vida anterior. Algunos griegos antiguos creían que bebían de este río las almas antes de reencarnarse, de forma que no recordasen sus vidas pasadas. Lete era también una náyade, hija de Eris, Discordia, en la Teogonía de Síodo, si bien probablemente sea una personificación separada del olvido, más que una referencia al río que lleva su nombre. Tanto en la mitología griega como en la romana encontramos el Lete, el río del olvido, nombre que se correspondía con el de la hija de la diosa Eris. En la mitología griega, el reino de Hades es la neblinosa y sombría morada de los muertos, también llamada Erebo, a la que van todos los mortales. Está surcado por 5 ríos que reflejaban las emociones asociadas con la muerte: el Arqueronte, que es el río del dolor y de la pena; el Cocido, río de las lamentaciones; el Flegonte, el del fuego; el Estigia, que es el del odio, además de ser el río que forma la frontera entre los mundos superior e inferior, entre la tierra y el mundo de los muertos. La leyenda también cuenta que el Estigia volvía invulnerable cualquier parte del cuerpo que se sumergiera en él. Así Tetis bañó a su hijo Aquiles en el río, y éste logró la invulnerabilidad, a excepción del talón por el que su madre lo sujetó al sumergirlo, y se convirtió así en su único punto vulnerable. El quinto río es el Lete, y se caracteriza porque sus aguas poseen un poder sobrenatural, pues cuenta con el poder de borrar la memoria de cuantos la toquen o se sumerjan en su interior. Se cree que el río Lete fluyó a través de las cuevas de Hipnos, el dios del sueño, en el inframundo. Se dice que la entrada de la cueva está poblada de amapolas y otras plantas hipnóticas. Ni la luz ni el sonido entraron en la cueva. El río bordeaba el Elíseo, el paraíso donde sólo los héroes y los mortales relacionados con los dioses eran enviados a vivir una vida inmortal de felicidad. Las aguas del río Lete son de color blanco lechoso y recorren un lecho de piedras de poca profundidad. Su suave gorgoteo induciría la somnolencia. Una sola gota de sus aguas es capaz de borrar los recuerdos más recientes de una persona, aproximadamente las memorias de toda una semana, mientras que bañarse en él borrará absolutamente todos los recuerdos. A lo largo de los bordes del río crecen amapolas, y en un punto del río se curva alrededor de una oscura cueva donde vive Himnos, el dios del sueño. El río también es utilizado por algunos espíritus para poder olvidar sus vidas, ya que de esa manera no pueden extrañar algo que no recuerdan. Ocasionalmente a algunos espíritus les permite reencarnar y volver al mundo de los mortales para vivir otra vida, por lo que primero deben bañarse en el río para olvidar su vieja vida y así renacer. En las tranquilas aguas del Lete, las almas de los muertos bebían el olvido de su vida terrestre, y es que en determinadas doctrinas que postulaban la reencarnación, las almas, purificadas de sus antiguas manchas después de una estancia más o menos larga en el Hades, bebían sus aguas para perder todos los recuerdos del mundo subterráneo que iban a abandonar para entrar en un nuevo cuerpo. Algunas religiones mistéricas privadas enseñaban la existencia de otro río, el Lemosine, cuyas aguas, al ser bebidas, hacían recordar todo y alcanzar la omniscencia. A los iniciados se enseñaba que se les daría a elegir
de qué río beber tras la muerte, y que debían beber del Nosine en lugar del Lete. Estos dos ríos aparecen en varios versos inscritos en placas de oro del siglo IV a.C. en adelante, halladas en Turios, al sur de Italia y por todo el mundo griego. ¿Y qué nos dice la literatura sobre el río del olvido? En la mitología griega, el mito de Orfeo nos cuenta que Dionisios dijo a Orfeo que para encontrar el reino de Hades, éste debería ser capaz de cruzar el Leteo, el río del olvido, donde las almas de los muertos bebían de sus aguas para olvidar su existencia terrenal. Encontramos numerosas citas del río Lete. Así, por ejemplo, lo encontramos en el libro Décimo de la República, obra de Platón, en la que el autor aborda el desarrollo de un mito, el de quien descendió al inframundo para conocer los misterios de la reencarnación de las almas. En la Eneida de Virgilio nos dice que las almas de los campos elíseos se sumergen allí cuando deben reencarnarse, olvidando vidas pasadas. Según la concepción pitagórica de la metempsicosis, almas que por el destino deben buscar otro cuerpo, beber aguas seguras y largo olvido en la ola del río Lete. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, la corriente del Leteo fluye al centro de la tierra desde su superficie, pero su nacimiento está situado en el paraíso terrenal, localizado en la cima de la montaña del Purgatorio. Y en el Purgatorio narra, en este río ubicado en el paraíso terrenal, en el monte del Purgatorio, las almas purificadas se lavan antes de ascender al cielo para olvidar sus pecados terrenales. Así vemos que el río Lete influyó no solo en los filósofos, sino también en escritores y poetas de la época clásica como Dante, Keats y Byron, hasta obras contemporáneas de escritores como Sylvia Plath o incluso el novelista Stephen King. Bien amigos, pero vamos ahora con la leyenda del río del olvido, o río dos Quecemento, en galego. Aunque no destaca por su caudal ni por su longitud, el río Limia gozó de trascendencia internacional durante la Edad Antigua. Tiene su fuente primigenia en uno de los montes de la Sierra de San Mamés, en el Talariño, en Serreaus. Desde allí hasta su desembocadura en Viana do Castelo, sus 135 kilómetros de curso internacional se alimentan de otros afluentes, entre los que se encuentra el canal de la antigua laguna de Antela, recorre las comarcas gallegas a las que da nombre Alta y Baixa Limia, y pasa por tierras del norte de Portugal, donde se denomina Lima. Cerca de su desembocadura da nombre a la villa de Ponte de Lima, considerada la tercera más antigua del país luso, porque fue fundada por Teresa de León en el año 1125. Y, queridos amigos, lo que hace único a este curso fluvial es su antiquísima fama, pues ya los autores clásicos lo tuvieron presente en sus obras: Salustio, Estrabón, Tito Livio, Apiano, Cilio Itálico, Plutarco y Floro. Estos politeístas creían que al norte del Limia se encontrarían los felices Campos Elíseos, una especie de paraíso, pero atravesar sus tranquilas aguas conllevaría perder los recuerdos para siempre, incluso la propia vida, pues lo identificaban con el río Letes, nombre griego, o Flumen Oblivionis, el río del olvido romano. Así lo creyeron los soldados de Décimo Junio Bruto, cuando llegaron a sus orillas en el año 138 a.C., poniendo una barrera infranqueable en sus ansias de conquista. Pero este valiente general romano decidió cruzar sus aguas para desmentirlo. Según las crónicas, tomó el estandarte de su ejército y atravesó el cauce para, desde la otra orilla, llamar por su nombre a los temerosos soldados, demostrando que no habían muerto ni perdido la memoria. Una vez franqueada esta frontera fluvial, siguieron su avance por territorios galaicos hasta llegar al Atlántico, donde una puesta de sol les provocó tal temor que les hizo dar la vuelta. La hazaña limiana y su triunfo contra los bracarenses llevó a Bruto a conseguir el sobrenombre de galaico y el título de procónsul de los lusitanos y galaicos. Los romanos, como os decía, inspirados por la mitología griega, situaban el río Letes en Galicia porque esta tierra se encontraba en los confines del mundo que ellos conocían. Todo río supone un límite físico, pero el Limia suponía también una frontera mental para los soldados de Roma. La acción de Décimo Junio Bruto rompe el mito en favor de la razón. Otra explicación que se le viene dando desde hace años es la indígena.
la influencia celtista. Serían los propios castresos los que infundieron en los romanos este miedo para mantenerse a salvo de la conquista, y otras teorías más recientes lo achacan al parecido del nombre Letes con topónimos locales. Este episodio histórico se conmemora desde hace años en Cinzo de Limia con la popular Festa do Esquecemento, es decir, Fiesta del Olvido. Debemos proteger este río y no olvidarlo durante al menos otros 2 milenios. Mas nunca deixará de ser fermosa no meu atribulado pensamento. A ribeira do Limia saudadosa non causará en min esquecimento, aínda que tanta virtude de esquecer o seu brando e suave movimento. Bernárdez Lima Égloga 15. Os traduzco, pero nunca dejará de ser hermosa en mi atribulado pensamiento. La fértil orilla del Limia no causará en mí olvido, aunque tiene tanta virtud de hacer olvidar su blando y suave movimiento. Fiesta que rememora la historia. Como os decía, en uno de los concellos por los que pasa en su recorrido de 41 kilómetros por Galicia, el río es Cinzo de Limia. Allí precisamente la Asociación Cultural Civitas Limicurense celebra la Festa do Esquecemento desde el año 2001, en el que se representa la llegada de los romanos y el cruce de 10 junio bruto. Una gesta que aún se recuerda, ironías de la historia, aquella gesta con la que 10 junio bruto quería mostrar que conservaba su buena memoria, ha logrado que hoy, más de 2000 años después, seamos nosotros quienes nos sigamos acordando de él y de todo lo que rodeaba a la leyenda del río Limia. Y como os decía, desde hace décadas en Cinzo da Limia se celebra cada verano la Festa do Esquecemento, Fiesta del Olvido en gallego, una celebración histórica con conciertos, desfiles, mercado y una recreación del cruce del río con lucha a orillas del Limia. Con el paso del río como elemento central, la Festa do Esquecemento, Fiesta del Olvido, recrea una época fundamental de la historia de Galicia, la romanización, es decir, el encuentro de las culturas latina y castreña. Durante 3 días de agosto, los habitantes de Cinzo de Limia y todos aquellos que participan recuperan la identidad de nuestros antepasados más remotos para revivir los elementos fundamentales de su cultura, reafirmando así nuestro reconocimiento a su legado. Y antes de terminar os quiero contar unas curiosidades. Nos cuenta Floro, siglo I, II después de Cristo, Décimo Bruto recorrida toda la costa del océano como vencedor, un poco más allá de los célticos y lusitanos y los pueblos de toda Galaecia, y el río del olvido, pánico de los soldados, no retiró sus estandartes antes de descubrir, no sin cierto miedo y horror de sacrilegio, el sol que cae en el mar y el fuego surgido del agua. Y bien amigos, como nota curiosa, remarcar que tal y como podemos ver en el texto de Floro, la superstición sí pudo al final con 10 junio bruto al ver hundirse el sol en medio del océano. Y para terminar, decir que en las tierras hispanas no solo se identifica el río Lete con el río Limia, del que os acabo de hablar, sino que también se le ha asociado con otro río, el Guadalete, que fue llamado el Leteo por los colonos locales de Grecia y Fenicia. Los dos grupos estaban a punto de ir a la guerra, pero en cambio resolvieron sus diferencias amistosamente, nombrando al río el Lete y olvidando así su antigua disputa. El río fue rebautizado como Guadalete cuando los árabes conquistaron la región más tarde, pero Guadalete significa río Lete en árabe. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordar que a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. En el blog misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog misterios leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo, como son Marigue y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo, presento y edito y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Y como siempre, antes de terminar, mandar un fuerte abrazo al director y presentador
Fernando Álvarez y a Josefín, y como no, al resto de mis compañeros y compañeras. Y a ustedes, queridos amigos de KB7, nos vemos en el siguiente programa.